Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 25. Alma. Capítulos del 8 al 12. Lección asignada del 17 al 23 de junio de 2024. Titulado Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. La obra de Dios no será frustrada, pero a veces parece que nuestros esfuerzos por ayudar en ella fracasarán, o al menos puede que no veamos inmediatamente los resultados que esperamos. Podemos sentirnos como Alma cuando predicó el Evangelio en Amonía, rechazado, insultado y expulsado. No obstante, cuando un ángel le mandó que volviera y predicara de nuevo, Alma con valentía se volvió prestamente, y Dios preparó la vía delante de él. No solo le proveyó alimentos y un lugar donde hospedarse, sino que preparó a Amulek, quien se convirtió en su compañero en la obra, en un firme defensor del Evangelio y en un amigo fiel. Cuando afrontemos contratiempos y desilusiones en nuestro servicio en el reino del Señor, podemos recordar cómo Dios sostuvo y guió a Alma, y podemos confiar en que Dios nos sostendrá y guiará a nosotros también, aún en circunstancias difíciles. Como subtítulo: Mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 8. ¿Alguna vez usted ha intentado compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien, pero su invitación fue rechazada? A Alma le ocurrió lo mismo. Acerca de ello, a continuación se leerá en Alma, capítulo 8, los versículos del 13 al 16, que dicen lo siguiente. Ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad, él partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Aarón. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí, se le apareció un ángel del Señor, diciendo: Bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Y he aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía, y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de estos versículos sobre compartir el Evangelio pese a las dificultades y la oposición? Medite brevemente. A continuación, se le invita a continuar leyendo los versículos del 17 al 32 de este capítulo 8 de Alma y buscar durante esa lectura frases o palabras que le inspiren a usted a seguir compartiendo el Evangelio aun cuando parezca que no tiene éxito. A continuación se leerá en Alma, capítulo 8, los versículos del 17 al 32, que dicen lo siguiente. Pues he aquí, ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo, pues así dice el Señor, cosa que es contraria a los estatutos y juicios y mandamientos que él ha dado a su pueblo. Y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía, y entró en la ciudad por otro camino, sí, por el que queda al sur de la ciudad de Amonía.
y tuvo hambre al entrar en la ciudad, y dijo a un hombre, ¿quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre, soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión, tú lo recibirás. Por tanto, ven conmigo a mi casa, y te daré de mi alimento, y sé que serás una bendición para mí y para mi casa. Y sucedió que este hombre lo recibió en su casa, y se llamaba Amulec, y trajo pan y carne, y los puso delante de Alma. Y ocurrió que Alma comió pan, y quedó satisfecho, y bendijo a Amulec y a su casa, y dio gracias a Dios. Y después que hubo comido y quedado satisfecho, dijo a Amulec, soy Alma, y soy el sumo sacerdote de la iglesia de Dios en toda esta tierra. Y he aquí, he sido llamado para predicar la palabra de Dios entre todo este pueblo, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Y estuve en esta tierra, y no quisieron recibirme, sino que me echaron fuera y estaba a punto de volver las espaldas a esta tierra para siempre. Mas he aquí, se me ha mandado que vuelva otra vez y profetice a este pueblo, sí, y que testifique en contra de ellos concerniente a sus iniquidades. Y ahora bien, Amulec, bendito eres tú porque me has alimentado y hospedado, porque tenía hambre, pues había ayunado muchos días. Y Alma permaneció muchos días con Amulec, antes de empezar a predicar al pueblo. Y sucedió que el pueblo se envileció aún más en sus iniquidades. Y llegó la palabra a Alma, diciendo, Ve, y también di a mi siervo Amulec que salga y profetice a este pueblo, diciendo, Arrepentíos, porque así dice el Señor, a menos que os arrepintáis, visitaré a este pueblo en mi ira, sí, y no desviaré mi furiosa ira. Y salió Alma y también Amulec entre el pueblo para declararle las palabras de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y les fue dado tal poder, que no pudieron ser encerrados en calabozos, ni fue posible que hombre alguno los matara. Sin embargo, no ejercieron su poder sino hasta que fueron atados con cuerdas y echados en la cárcel. Y se hizo así para que el Señor manifestara su poder en ellos. Y sucedió que salieron y empezaron a predicar y a profetizar al pueblo, de acuerdo con el espíritu y el poder que el Señor les había dado. Los profetas y apóstoles son testigos especiales de Cristo, por lo que tienen muchos consejos inspirados en cuanto a testificar de Él. Se le invita a continuación a observar lo que dijo el elder Dieter F. Uchtdorf en su mensaje, La obra misional, compartir lo que guardan en el corazón, específicamente en la sección ¿Qué ocurre si es difícil? A continuación, para ello, escucharemos este fragmento del mensaje, La obra misional, compartir lo que guardan en el corazón, por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos ese fragmento a continuación. Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? ¿O si critican la iglesia? ¿O si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Los santos de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Como apóstol del Señor Jesucristo, les bendigo con la confianza para ser un testigo de un testimonio vivo de los valores del Evangelio, con la valentía de siempre ser reconocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con la humildad
para ayudar en su obra como una expresión del amor que sienten por el Padre Celestial y sus hijos. Mis queridos amigos, se regocijarán al saber que son una parte importante del largamente predicho recogimiento de Israel, preparando la venida de Cristo en poder y gran gloria con todos los santos ángeles. El Padre Celestial los conoce, el Señor los ama, Dios los bendecirá. Esta obra es ordenada por Él. Ustedes pueden hacerla, todos podemos hacerla juntos. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. También, como otro consejo inspirado que nos pueden dar los profetas y apóstoles, se le invita a estudiar el mensaje amar, compartir, invitar, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Imaginemos por un momento que nos hallamos en un monte de Galilea, presenciando la maravilla y la gloria del Salvador resucitado, que conversa con sus discípulos. Qué impresionante habría sido estar allí en persona, escuchando estas palabras que él compartió con ellos. Su mandato solemne, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguramente, estas palabras nos facultarían, inspirarían y conmoverían a cada uno de nosotros, como sucedió con sus apóstoles, quienes de hecho dedican el resto de su vida a hacer justo eso. Curiosamente, los apóstoles no fueron los únicos que se tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Los miembros de la iglesia primitiva, desde el más nuevo hasta el más veterano, tomaron parte en la gran comisión del Salvador, compartiendo la buena nueva del Evangelio, tanto con conocidos como con desconocidos. La determinación de compartir su testimonio de Jesucristo ayudó al crecimiento expansivo de su iglesia, recientemente establecida. También nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, se nos invita en la actualidad a dar oído a su comisión como si estuviéramos en aquel monte de Galilea, donde Él la declaró por primera vez. Esa comisión no empezó de nuevo en 1830, cuando José Smith apartó a su hermano Samuel como el primer misionero de la Iglesia de Jesucristo. Desde entonces, más de 1,5 millones de misioneros han recorrido el mundo, enseñando a todas las naciones y bautizando a quienes aceptan las alegres nuevas del Evangelio restaurado. Tal es nuestra doctrina y nuestro deseo más apreciado. Desde el niño más pequeño hasta el más anciano de nosotros, anhelamos el momento en que podamos dar oído al llamado del Salvador y compartir el Evangelio con las naciones del mundo. Estoy seguro de que ayer ustedes, jóvenes y jovencitas, sintieron un desafío fortalecedor y similar de nuestro profeta cuando los invitó a prepararse para el servicio misional de tiempo completo, tal y como el Salvador hizo con sus apóstoles. Así como los corredores en la línea de salida, aguardamos con ilusión la invitación oficial, completa con la firma del profeta, que indica el comienzo de la carrera. Se trata de un deseo noble e inspirador. No obstante, consideremos esta pregunta: ¿por qué no comenzamos todos ahora? Tal vez se pregunten: ¿cómo puedo ser misionero sin una placa con mi nombre? O quizá nos digamos: a los misioneros de tiempo completo se los aparta para hacer esta obra. Me gustaría ayudar, pero quizás más adelante, cuando la vida se calme un poco. Hermanos y hermanas, es mucho más sencillo que eso. Afortunadamente se puede cumplir con la gran comisión del Salvador mediante un principio sencillos y fáciles de entender que se nos han inculcado desde la infancia: amar, compartir e invitar. Lo primero que podemos hacer es amar como Cristo amó. Nuestro corazón está apesumbrado con el padecimiento y las tensiones de seres humanos en todo el mundo en estos tiempos tumultuosos. Sin embargo, también nos puede inspirar el derramamiento de compasión y humanitarismo
que han demostrado personas de todas partes en sus intentos por llegar hasta los marginados. Los que han tenido que abandonar sus hogares, se han visto separados de sus familias o han vivido otras formas de pesar y desesperanza. Recientemente, las noticias y medios de comunicación informaron de un grupo de madres en Polonia que, preocupadas por la huida de familias desesperadas, dejaron cochecitos de bebé completamente equipados y alineados en el andén de una estación, listos y aguardando a las madres refugiadas y sus hijos que pudieran necesitarlos en ese paso fronterizo apenas se bajarán del tren. Ciertamente, a nuestro Padre Celestial le complacen los actos abnegados de caridad como estos, pues al sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplimos así la ley de Cristo. Siempre que mostramos amor cristiano por nuestro prójimo, predicamos el Evangelio, aunque no digamos una sola palabra. Amar a los demás es la manifestación elocuente del segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, pues deja entrever el proceso refinador del Santo Espíritu obrando en el interior de nuestra alma. Al tratar a los demás con amor cristiano, tal vez hagamos que quienes vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo hacemos sin esperar nada a cambio. Tenemos la esperanza, desde luego, que acepten nuestro amor, mas su modo de reaccionar escapa a nuestro control. Lo que sí controlamos es lo que hacemos y quiénes somos. Mediante nuestro amor cristiano por los demás predicamos las propiedades gloriosas y transformadoras del Evangelio de Cristo y tomamos parte de manera significativa en el cumplimiento de su gran comisión. Lo segundo que podemos hacer es compartir. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, el hermano Wisan de Tailandia se sintió conmovido a compartir en su cuenta de una red social los sentimientos y las impresiones que tenía en cuanto a lo que estaba aprendiendo en su estudio del Libro de Mormón. En una de sus publicaciones particularmente personales compartió un relato de Amulek y Alma, dos misioneros de este libro. A su hermano, Winai, aunque era firme en sus convicciones religiosas, le conmovió su publicación y respondió con una pregunta inesperada. ¿Puedo conseguir ese libro en tailandés? Sabiamente, Wisan hizo los arreglos para que dos misioneras le entregaran un ejemplar del Libro de Mormón y empezaron a enseñar a su hermano. Wisan participó de las lecciones virtuales, en las que compartió sus sentimientos en cuanto al Libro de Mormón. Winai aprendió a orar y a estudiar con el deseo de buscar, aceptar y abrazar la verdad, y fue bautizado a los pocos meses. Wisan dijo con posterioridad: tenemos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios, y siempre debemos estar listos para que Él pueda hacer su obra, a su manera, por medio de nosotros. El milagro se produjo en su familia, porque Wisan simplemente compartió el Evangelio de un modo normal y natural. Todos compartimos cosas con otras personas y lo hacemos a menudo. Compartimos las películas y las comidas que nos gustan, las cosas divertidas que vemos, los lugares que visitamos, el arte que apreciamos y las citas que nos inspiran. ¿Cómo podríamos agregar sencillamente a esa lista de lo que ya compartimos aquello que nos encanta del Evangelio de Jesucristo? El elder Dieter F. Uchtdorf explicó: si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes del hogar de ancianos a recopilar sus historias personales. Compartir no tiene nada que ver con vender el Evangelio. No tiene que escribir un sermón ni corregir las percepciones erróneas de otra persona. En lo que a la obra misional se refiere, Dios no necesita que ustedes sean los que vigilen, pero sí les pide que sean los que compartan. Al compartir con los demás las experiencias positivas que tenemos en el Evangelio, participamos en el cumplimiento de la gran comisión del Salvador. Lo tercero que podemos hacer es invitar. La hermana Mayra es una conversa reciente de Ecuador. Inmediatamente después del bautismo,
Su gozo por el Evangelio creció vertiginosamente. Y ella comenzó a extender invitaciones a sus amigos y seres queridos a través de sus redes sociales. Muchos familiares y amigos que vieron sus publicaciones le respondieron con preguntas. Mayra se conectaba con ellos y solía invitarlos a su casa para que se reunieran con los misioneros. Los padres de Mayra y sus hermanos, su tía, 2 primos y varios amigos fueron bautizados porque ella los invitó valientemente a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Mediante sus invitaciones normales y naturales, más de 20 personas han aceptado su invitación a ser bautizadas y ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y fue así, porque la hermana Mayra sencillamente invitó a otras personas a experimentar el gozo que ella sentía como miembro de la Iglesia. Hay centenares de invitaciones que podemos extender a los demás. Podemos invitarlos a venir y ver un servicio sacramental, una actividad de barrio o un vídeo en línea que explique el Evangelio de Jesucristo. Venir y ver puede ser una invitación a leer el libro de Mormón o a visitar un templo nuevo durante el programa de Puertas Abiertas previo a su dedicación. En ocasiones la invitación es algo que extendemos interiormente. Una invitación a nosotros mismos a ser sensibles y ver oportunidades a nuestro alrededor en las que podemos actuar. En esta era digital, los miembros suelen compartir mensajes en las redes sociales. Hay cientos, quizá miles de cosas edificantes que podrían hallarlas dignas de compartirse. Este tipo de contenido ofrece invitaciones a venir y ver, venir y servir, y venir y pertenecer. Cuando invitamos a otras personas a aprender más acerca del Evangelio de Jesucristo, participamos en el llamado del Salvador a implicarnos en la obra de su comisión. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de 3 cosas sencillas y fáciles que cualquiera puede hacer. Son cosas que ustedes pueden hacer. Tal vez ya lo estén haciendo aún sin darse cuenta de ello. Les invito a considerar maneras de amar, compartir e invitar. Conforme lo hagan, sentirán gozo al saber que están dando oído a las palabras de nuestro amado Salvador. No los estoy instando a hacer un nuevo programa. Ustedes ya conocían estos principios desde antes. No se trata de una cosa nueva e importante que la Iglesia les va a pedir que hagan. Estas 3 cosas no son más que una mera extensión de lo que ya somos como discípulos de Jesucristo. No se precisa una placa identificativa ni una carta. Tampoco se necesita un llamamiento formal. A medida que estas 3 cosas lleguen a convertirse en una parte natural de nuestro ser y de la manera en que vivimos, se convertirán en una manifestación automática y no forzada de amor genuino. Al igual que aquellos discípulos de Cristo que se congregaron para aprender de Él en Galilea hace 2000 años. También nosotros podemos aceptar el mandato del Salvador e ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Al amar, compartir e invitar, tomamos parte en esta obra grande y gloriosa que prepara la tierra para el regreso de su Mesías. Ruego que demos oído al llamado del Salvador y que nos esforcemos por involucrarnos en su gran comisión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en estos mensajes que podría ayudar a alguien que comienza a sentirse desanimado al compartir el Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo resumiría todo lo que ha estudiado aquí sobre compartir el Evangelio en 1 o 2 enunciados alentadores? Medite brevemente. Si lo desea, se le invita a preparar un póster o una imagen
que puede inspirarle a usted y a otras personas a seguir intentándolo, es decir, el compartir el Evangelio. También se recomienda escuchar el himno Cuando enseñe a tus hijos, el himno número 172 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video Un ángel ordena a Alma que regrese a Amonía, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Obra misional, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Obra misional. Reseña. El Señor ha declarado que la obra misional es responsabilidad de todos los que le siguen. Los miembros de la Iglesia del Señor pueden, mediante la bondad presente en su vida y la fortaleza de su testimonio, compartir el mensaje del Evangelio y ayudar a preparar a sus familiares, amigos y conocidos que no sean miembros de la Iglesia para que los misioneros de tiempo completo les enseñen. Cuando experimentamos las bendiciones de vivir el Evangelio, deseamos de forma natural compartirlas con los demás. El Señor habló del gozo que podemos sentir al compartir su Evangelio. Él dijo lo siguiente: Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis, aun cuando fuere, una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Así lo declaró él en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 15 al 16. Tras su resurrección, el Señor mandó a sus discípulos: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así lo declaró en Mateo, capítulo 28, el versículo 19. En cumplimiento de ese mandato, los jóvenes capaces de la Iglesia tienen el deber de prepararse espiritual, física y emocionalmente para servir como misioneros de tiempo completo. Las mujeres solteras y los matrimonios mayores también tienen la oportunidad de servir en misiones de tiempo completo. La obra misional incluye también ayudar y apoyar a las personas que se unen a la Iglesia. Tal como indicó el presidente Gordon B. Hinckley, cada nuevo miembro de la Iglesia necesita 3 cosas: un amigo, una responsabilidad y ser nutrido por la buena palabra de Dios. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 9, los versículos del 14 al 23. Al leer sobre la manera en que los nefitas de Amonía trataron a los siervos del Señor, es fácil olvidar que antes habían vivido el Evangelio y que habían sido un pueblo altamente favorecido del Señor. A continuación, se le invita a leer en Alma, capítulo 9, los versículos del 14 al 23, para leer acerca de las grandes bendiciones que Dios concedió al pueblo de Nefi. Y mientras lee ello, se le invita a meditar en las grandes bendiciones que Él le ha dado a usted en su vida. A continuación se leerá en Alma, capítulo 9, los versículos del 14 al 23, que dicen lo siguiente: Ahora quisiera que recordaseis que los lamanitas, por cuanto no han guardado los mandamientos de Dios, han sido separados de la presencia del Señor.
Vemos pues que la palabra del Señor se ha cumplido en esto, y los lamanitas han quedado separados de su presencia desde el principio de sus transgresiones en esta tierra. Os digo, sin embargo, que será más tolerable para ellos en el día del juicio que para vosotros, si permanecéis en vuestros pecados. Sí, y aún más tolerable para ellos en esta vida que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Porque son muchas las promesas que se extienden a los lamanitas, pues es por causa de las tradiciones de sus padres que han permanecido en su estado de ignorancia. Por tanto, el Señor les será misericordioso y prolongará su existencia en la tierra. Y un día se les persuadirá a creer en su palabra, y a saber de la incorrección de las tradiciones de sus padres, y muchos de ellos se salvarán, porque el Señor será misericordioso con todos los que invocaren su nombre. Mas he aquí, os digo que si persistís en vuestra iniquidad, vuestros días no serán prolongados sobre la tierra, porque los lamanitas serán enviados contra vosotros, y si no os arrepentís, vendrán en un día que no sabéis, y seréis visitados con una destrucción completa, y será según la furiosa ira del Señor, porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no, más bien permitiría que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo que es llamado el pueblo de Nefi, si acaso llegare a caer en pecados y transgresiones, después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, sí, después de haber sido favorecidos más que cualquiera otra nación, tribu, lengua o pueblo, después de habérseles manifestado de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir, después de haberlos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles y habiéndoles hablado la voz del Señor, y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y también muchos dones, el don de hablar en lenguas, y el don de predicar, y el don del Espíritu Santo, y el don de traducir. Sí, y después que Dios los rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre y de la enfermedad, y de todo género de dolencias de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra para que no fuesen destruidos, después de haber sido librados del cautiverio una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. He aquí os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, os digo que si tal fuere el caso, que si cayere en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. Después de haber meditado en las grandes bendiciones que Dios le ha dado a usted en su vida, medite a continuación. ¿Qué responsabilidades conllevan esas bendiciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué está haciendo usted para mantenerse fiel a esas responsabilidades? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 50, el versículo 24, donde se menciona: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 3, donde se menciona: porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Para finalizar este bloque de lectura,
A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, el versículo 39, donde se menciona: Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Como subtítulo: El plan de Dios es un plan de redención. Esto es correspondiente a Alma, los capítulos 11 y 12. En estos capítulos, Alma y Amulek se refirieron al plan de Dios como el plan de redención. Al leer estos capítulos, mediten la razón por la que usaron la palabra redención para describir dicho plan. Usted podría, durante la lectura, escribir un breve resumen de lo que Alma y Amulek enseñaron acerca de los siguientes aspectos del plan de salvación, es decir, de la caída, del Redentor, del arrepentimiento, de la muerte, de la resurrección y del juicio. A continuación se leerá Alma, capítulo 11. Ahora bien, en la ley de Mosía constaba que todo el que fuera juez de la ley, o aquellos que fueran nombrados jueces, habían de percibir su salario de acuerdo con el tiempo que emplearan en juzgar a los que les llevaban para ser juzgados. Así que, si un hombre era deudor de otro y no le pagaba la deuda, se daba la queja al juez, y éste ejercía su autoridad y despachaba oficiales para que llevaran al deudor ante él. Y él juzgaba al hombre de acuerdo con la ley y la evidencia presentada en contra de él, y así se obligaba al deudor a pagar lo que debía, o se le despojaba de lo que tenía, o se le echaba de entre la gente por estafador y ladrón. Y el juez recibía sus honorarios según su tiempo, un cenine de oro por día, o un cenum de plata, que equivalía a un cenine de oro, y esto de acuerdo con la ley que se había dado. Y estos son los nombres de las diferentes monedas de su oro y de su plata según su valor. Y los nombres provienen de los nefitas, porque no contaban según el modo de los judíos que vivían en Jerusalén, ni medían como lo hacían los judíos, sino que habían alterado su modo de contar y medir, de acuerdo con la voluntad y circunstancias del pueblo en cada generación, hasta el gobierno de los jueces que fueron establecidos por el rey Mosía. Ahora bien, su computación es la siguiente: un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro y un libna de oro. Un cenum de plata, un abnor de plata, un esrom de plata y un ontí de plata. Un cenum de plata equivalía a un cenine de oro, y el uno o el otro valía una medida de cebada, y también una medida de toda otra clase de grano. Ahora bien, el valor de un seón de oro era el doble del valor de un cenine, y el valor de un shum de oro era el doble del de un seón. Y un libna de oro equivalía al valor de todos, y un abnor de plata valía 2 cenumes, y un esrom de plata valía 4 cenumes, y un ontí equivalía al valor de todos. Ahora bien, este era el valor de las cantidades menores de su manera de calcular. Un shiblón era la mitad de un cenum, por tanto, un shiblón valía media medida de cebada, y un shiblum era la mitad de un shiblón, y un lea era la mitad de un shiblum. Estas pues eran sus cantidades según su manera de contar, y un antión de oro equivalía a 3 shiblones. Ahora bien, era con el único objeto de lucrar, pues les pagaban según sus servicios, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades, para tener más trabajo con objeto de obtener dinero, de acuerdo con los litigios que les eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amulek. Y Sesrom, empezó a interrogar a Amulek, diciendo: ¿me responderás a algunas preguntas que voy a hacerte? Y Sesrom era un hombre diestro en los artificios del diablo a fin de destruir lo que era bueno, por lo que dijo a Amulek: ¿me contestarás las preguntas que te voy a hacer?
Y le dijo a Amulek, sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al Espíritu del Señor. Y le dijo Sesrom, he aquí 6 ontíes de plata, te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. Luego dijo Amulek, oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? ¿Crees que no hay Dios? Yo te digo, no, tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a Él. Y ahora me has mentido ante Dios. Tú me dijiste, he aquí, te daré estos 6 ontíes que son de gran valor, cuando en tu corazón tenías la intención de retenerlos. Y solo era tu deseo que yo negara al Dios verdadero y viviente, y así tuvieras motivo para destruirme. Mas he aquí que por este gran mal recibirás tu recompensa. Y Sesrom le dijo, ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Amulek, sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Sesrom dijo, ¿hay más de un Dios? Y él respondió, no. Luego Sesrom le dijo otra vez, ¿cómo sabes estas cosas? Y él dijo, un ángel me las ha manifestado. Y Sesrom dijo otra vez, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y él le dijo, sí. Y Sesrom nuevamente dijo, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Entonces Sesrom dijo al pueblo, mirad que recordéis estas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios. No obstante dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo, como si tuviese él la autoridad para mandar a Dios. Luego Amulek le dijo de nuevo, he aquí, tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Luego Sesrom de nuevo le dijo, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Y le dijo Amulek, sí, Él es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte, pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios, y serán juzgados según sus obras. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros así como las coyunturas serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal, y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte. Sí,
de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a ver corrupción. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrom empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amulek. O sea, esto es todo lo que he escrito. A continuación se leerá Alma, capítulo 12. Entonces Alma, notando que las palabras de Amulek habían callado a Sesrom, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo, y viendo que Sesrom, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar, Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek, y a explicar las cosas, o aclarar las escrituras más de lo que Amulek había hecho. Y las palabras que Alma habló a Sesrom las oyó la gente que se hallaba alrededor, porque era grande la multitud, y de este modo habló él: Bien, Sesrom, ya que se te ha sorprendido en tus mentiras y artificios, pues no solamente has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios, porque he aquí, Él conoce todos tus pensamientos, y ya ves que tus pensamientos nos son manifestados por su Espíritu. Y ves que sabemos que tu plan era un plan sutilísimo, según la astucia del diablo, para mentir y engañar a este pueblo, a fin de incitarlo contra nosotros para que nos injuriaran y echaran fuera. Y este fue un plan de tu adversario, y él ha ejercido su poder en ti. Ahora quisiera que recordaras que lo que a ti te digo, lo digo a todos. Y he aquí, os digo a todos que esto fue una trampa del adversario, la cual ha tendido para entrampar a este pueblo, a fin de sujetaros a él, para ligaros con sus cadenas y encadenaros a la destrucción sempiterna, según el poder de su cautiverio. Ahora bien, cuando Alma hubo hablado estas palabras, Sesrom empezó a temblar sobremanera, porque más y más se convencía del poder de Dios, y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas, de acuerdo con el espíritu de profecía. Y Sesrom empezó a interrogarlos solícitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios, y dijo a Alma: ¿Qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras? Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos, y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte, y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados, porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios,
sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, y en su poder, y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Y ahora bien, he aquí, os digo que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados, en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios, y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Y sucedió que cuando Alma hubo terminado de hablar estas palabras, la gente empezó a asombrarse más. Pero había un tal Antiona, el cual era un gobernante principal entre ellos, que se adelantó y le dijo: ¿Qué es esto que has dicho de que el hombre resucitará de los muertos y será cambiado de este estado mortal al inmortal, y que el alma nunca puede morir? ¿Qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén, no fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre? Vemos pues que ninguna posibilidad había de que viviesen para siempre. Luego le dijo Alma: esto es lo que estaba a punto de explicar. Vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Y he aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula, y habría colocado a Dios en el papel de embustero, porque él había dicho: si comieres, de cierto morirás. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención, que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. Y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio, y de este modo el plan de redención se habría frustrado, y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Mas he aquí, no fue así. Antes bien se decretó que los hombres deben morir, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Sí, ese mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, he aquí, vio entonces que era necesario que éstos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe, y arrepentimiento, y sus obras santas. Por tanto, dio mandamientos a los hombres,
habiendo éstos transgredido previamente los primeros mandamientos concernientes a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose, o siendo colocados, en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo: si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiere iniquidad, he aquí, juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí os digo que si endurecéis vuestros corazones no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros, como en la primera provocación. Sí, según su palabra en la última provocación, como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte, así como la primera. Así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Ahora medite a continuación. Al hablar acerca del plan de Dios, medite. ¿Por qué razón usted cree que Alma y Amulek usaron la palabra redención para describir dicho plan? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de lo que enseñó Alma y Amulek acerca de la caída? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de las palabras de Alma y Amulek concernientes al plan acerca del Redentor? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras de Alma y Amulek acerca del plan concerniente a el arrepentimiento? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de las palabras de Alma y Amulek concernientes al plan con respecto a la muerte? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras de Alma y Amulek concernientes al plan de redención con respecto a la resurrección? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras de Alma y Amulek concernientes al plan de redención con respecto a el juicio? Medite
nuevamente. A continuación se releerá en Alma, capítulo 11, el versículo 46, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrom empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Observe el efecto que las palabras de Amulek tuvieron en las personas. Medite a continuación. ¿Qué impacto tiene en usted el saber en cuanto al plan de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El Gran Plan por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Mis hermanos y hermanas, aún en medio de pruebas y desafíos únicos, somos verdaderamente bendecidos. Esta conferencia general nos ha brindado una abundancia de las riquezas y del gozo de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Nos hemos regocijado en la visión del Padre y del Hijo que dio inicio a la restauración. Se nos ha recordado la milagrosa salida a luz del Libro de Mormón, cuyo propósito central es testificar de Jesucristo y su doctrina. Nos hemos renovado con la gozosa realidad de la revelación dada a los profetas y a nosotros personalmente. Hemos escuchado preciados testimonios de la expiación infinita de Jesucristo y de su resurrección literal. Y se nos han enseñado otras verdades de la plenitud de su evangelio reveladas a José Smith, después de que Dios el Padre le declaró al recién llamado profeta: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Se nos ha reafirmado el conocimiento que tenemos de la restauración del sacerdocio y sus llaves. Hemos renovado nuestra determinación de que la Iglesia restaurada del Señor se conozca por su nombre correcto: la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y se nos ha invitado a unirnos en ayuno y oración a fin de minimizar los efectos actuales y futuros de una pandemia mundial devastadora. Esta mañana fuimos inspirados por el profeta viviente del Señor, quien presentó una proclamación histórica sobre la restauración. Afirmamos la declaración que contiene de que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo esto forma parte de un divino plan cuyo propósito es hacer posible que los hijos de Dios sean exaltados y lleguen a ser como Él. Ese plan que en las Escrituras se le denomina el gran plan de felicidad, el plan de redención y el plan de salvación, fue revelado en la restauración. Comenzó como un concilio en los cielos. Como espíritus, deseábamos alcanzar la vida eterna de la que disfrutan nuestros padres celestiales. En ese momento, habíamos progresado hasta donde podíamos sin una experiencia terrenal en un cuerpo físico. A fin de brindar esa experiencia, Dios el Padre planeó crear esta tierra. En la vida terrenal que se planeó, seríamos manchados por el pecado al hacer frente a la oposición necesaria para nuestro crecimiento espiritual. También estaríamos sujetos a la muerte física. Para rescatarnos de la muerte y del pecado, el plan de nuestro Padre Celestial proporcionaría un Salvador. Su resurrección redimiría a todos de la muerte y su sacrificio expiatorio pagaría el precio necesario para que todos fueran limpios del pecado según las condiciones prescritas para fomentar nuestro crecimiento. Esta expiación de Jesucristo es la parte central del plan del Padre.
En el concilio en los cielos se presentó el plan del Padre a todos los hijos de Dios creados en espíritu, incluso sus consecuencias y pruebas terrenales, sus ayudas divinas y destino glorioso. Vimos el fin desde el principio. Toda la inmensidad de seres mortales que han nacido en esta tierra escogieron el plan del Padre y lucharon por él en la batalla celestial que siguió. Muchos también hicieron convenios con el Padre con respecto a lo que harían en la vida terrenal. De formas que no se nos han revelado, nuestras acciones en el mundo de los espíritus han influido en nuestras circunstancias en la vida terrenal. Ahora, resumiré algunos de los principales elementos del plan del Padre, dado que nos afectan durante nuestras travesías terrenales y en el mundo de los espíritus que sigue. El propósito de la vida terrenal y del crecimiento postterrenal que puede seguir es para que el linaje de Dios llegue a ser como Él es. Ese es el deseo del Padre para todos sus hijos. A fin de alcanzar ese dichoso destino, las leyes eternas requieren que lleguemos a ser seres purificados mediante la expiación de Jesucristo, para que podamos morar en la presencia del Padre y del Hijo y disfrutemos de las bendiciones de la exaltación. Tal como el libro de Mormón lo enseña, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que vienen a Él desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. El plan divino para que lleguemos a ser lo que estamos destinados a ser requiere que tomemos decisiones a fin de rechazar la maligna oposición que tienta a los seres mortales a actuar de manera contraria a los mandamientos de Dios y a su plan. También requiere que estemos sujetos a otra oposición terrenal, como la que proviene de los pecados de otras personas o de algunos defectos de nacimiento. A veces, el crecimiento que necesitamos se logra mejor mediante el sufrimiento y la adversidad, y no mediante la comodidad y la tranquilidad. Nada de esta oposición terrenal podría alcanzar su propósito eterno si la intervención divina nos aliviara de todas las consecuencias adversas de la vida terrenal. El plan revela nuestro destino en la eternidad, el propósito y las condiciones de nuestro trayecto por la vida terrenal y las ayudas divinas que recibiremos. Los mandamientos de Dios nos advierten en contra de que nos desviemos hacia circunstancias peligrosas. Las enseñanzas de líderes inspirados guían nuestra senda y nos brindan certezas que promueven nuestra travesía eterna. El plan de Dios nos brinda 4 grandes certezas que nos ayudan en nuestro trayecto por la vida terrenal. Todas ellas se nos dan por medio de la expiación de Jesucristo, la pieza central del plan. La primera nos afirma que mediante su sufrimiento por los pecados de los cuales nos arrepentimos, podemos ser limpios y entonces el misericordioso juez final no los recordará más. La segunda es que, como parte de la expiación de Jesucristo, Él tomó sobre sí todas las demás debilidades de la vida terrenal. Eso nos permite que lo invoquemos a Él a fin de que nos dé la fortaleza para soportar las inevitables cargas de la vida terrenal, personales y generales, como la guerra y la pestilencia. El libro de Mormón nos brinda la descripción más clara de las Escrituras sobre el poder esencial de la expiación. El Salvador tomó sobre sí los dolores, las enfermedades y las debilidades de su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. La tercera es que el Salvador, mediante su expiación infinita, revoca el carácter definitivo de la muerte y nos brinda la gozosa certeza de que todos nosotros resucitaremos. El libro de Mormón enseña que esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá un solo cabello de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. Celebramos la realidad de la resurrección en esta época de Pascua.
Esto nos brinda la perspectiva y la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, como las deficiencias físicas, mentales o emocionales que adquirimos al nacer o que experimentamos durante nuestra vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporales. El Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para cumplir nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. La cuarta y última es cómo la revelación moderna nos enseña que nuestro progreso no necesita terminar con el fin de la vida terrenal. Se ha revelado poco en cuanto a esta importante certeza. Se nos dice que en esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios y que no debemos demorar nuestro arrepentimiento. Aún así, se nos enseña que en el mundo de los espíritus el Evangelio se predica hasta a los inicuos y desobedientes que habían rechazado la verdad, y que a quienes ahí se enseña pueden arrepentirse antes del juicio final. Los siguientes son 4 principios básicos del plan de nuestro Padre Celestial. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos brinda una perspectiva única de los temas de la castidad, el matrimonio y del tener hijos. Enseña que el matrimonio es necesario para cumplir el propósito del plan de Dios, a fin de proporcionar el entorno divinamente señalado para el nacimiento terrenal y de preparar a las familias para la vida eterna. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre, dijo el Señor, para que la tierra cumpla el objeto de su creación. En esto, por supuesto, su plan va en contra de algunas intensas fuerzas mundanas en forma de leyes y costumbres. El poder de crear vida terrenal es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino de los hombres y las mujeres. El énfasis que el Evangelio restaurado pone en esta ley de castidad se debe al propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Y luego qué? Durante este bicentenario de la primera visión, que dio inicio a la restauración, tenemos conocimiento del plan del Señor y nos alientan los 2 siglos de bendiciones recibidas mediante su iglesia restaurada. En este año 2020, tenemos lo que la profesión médica llama una visión perfecta de los acontecimientos del pasado. Sin embargo, al ver hacia el futuro, nuestra visión es mucho menos clara. Después de 2 siglos de la restauración, sabemos ahora que el mundo de los espíritus incluye a muchos obreros con experiencia terrenal que realizan la predicación que ahí ocurre. También sabemos que ahora tenemos muchos más templos para efectuar las ordenanzas de la eternidad por aquellos que se arrepienten y aceptan el Evangelio del Señor en ambos lados del velo de la muerte. Todo esto hace avanzar el plan de nuestro Padre Celestial. El amor de Dios es tan grande que, con excepción de los pocos que deliberadamente se convierten en hijos de perdición, Él ha provisto un destino de gloria para todos sus hijos. Sabemos que el Salvador volverá y que habrá un milenio de un reinado de paz para concluir la parte terrenal del plan de Dios. También sabemos que habrá distintas resurrecciones de los justos e injustos y que el juicio final de cada persona siempre vendrá después de su resurrección. Seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones, los deseos de nuestro corazón y la clase de personas que hayamos llegado a ser.
Ese juicio ocasionará que todos los hijos de Dios pasen a un reino de gloria para el cual su obediencia los haya hecho merecedores y donde se sentirán cómodos. El juez de todo es nuestro Salvador Jesucristo. Su omnisciencia le da un conocimiento perfecto de todos nuestros hechos y deseos, tanto de los que no nos hemos arrepentido o cambiado, como de aquellos de los que ya nos hemos arrepentido o son rectos. Por tanto, después de su juicio, todos confesaremos que sus juicios son justos. Para concluir, comparto la convicción que he tenido al analizar muchas cartas y solicitudes para volver a la Iglesia después de haberse quitado el nombre de los registros o de la apostasía. Muchos de nuestros miembros no comprenden este plan de salvación, el cual responde muchas preguntas sobre la doctrina y las normas inspiradas de la Iglesia restaurada. Los que conocemos el plan de Dios y hemos hecho convenio de participar, tenemos la clara responsabilidad de enseñar estas verdades y hacer todo lo que podamos para mostrarlas a otras personas y en nuestras propias circunstancias en la vida terrenal. Testifico de Jesucristo nuestro Salvador y Redentor, quien lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Amulek testifica de Jesucristo, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 12, los versículos del 8 al 18, los cuales se leerán a continuación. Y Sesrom empezó a interrogarlo solícitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios. Y dijo a Alma: ¿Qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios, para ser juzgados según sus obras? Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos, y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte, y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados, porque nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, y en su poder, y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Y ahora bien, he aquí, os digo que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual,
Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados, en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios, y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Unas personas se preguntarán por qué el Padre Celestial no nos da a conocer todas las cosas. En los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, Alma explicó una posible razón. Las siguientes preguntas podrían ayudarle en este bloque de lectura a meditar en lo que él enseñó. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de dar énfasis a las siguientes preguntas que le ayudarán a explicar o meditar en las palabras que Alma enseñó. A continuación se leerá en Alma, capítulo 8, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Pero Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Sin embargo, endurecieron sus corazones y le dijeron: He aquí, sabemos que eres Alma, y sabemos que eres sumo sacerdote de la iglesia que has establecido en muchas partes de la tierra, según vuestra tradición, pero nosotros no somos de tu iglesia, y no creemos en tan insensatas tradiciones. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 9, los versículos 5, 30 y 31, los cuales dicen lo siguiente. Ahora bien, ellos no sabían que Dios podía hacer tan maravillosas obras, porque eran gente de corazón empedernido y dura cerviz. Y ahora bien, mis amados hermanos, porque sois mis hermanos, y habíais de ser amados, y debíais dar frutos dignos de arrepentimiento, ya que vuestros corazones se han endurecido por completo contra la palabra de Dios, y sois un pueblo perdido y caído. Ahora bien, aconteció que cuando yo, Alma, hube hablado estas palabras, he aquí, el pueblo se enojó conmigo, porque les dije que eran gente de corazón obstinado y dura cerviz. Ahora leeremos en Alma, capítulo 10, los versículos 6 y 25, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces, y no quise oír, de modo que sabía concerniente estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios, en la iniquidad de mi corazón, hasta el 4º día de este 7º mes, en el 10º año del gobierno de los jueces. Pero Amulek extendió su mano, y les gritó con mayor fuerza diciendo: Oh generación malvada y perversa, ¿por qué habrás asido Satanás tan fuertemente vuestros corazones? ¿Por qué queréis someteros a él, para que os domine, para cegar vuestros ojos al grado de no querer entender, de acuerdo con la verdad, las palabras que se hablan? Medite a continuación. ¿Qué significa para usted endurecer el corazón? Medite brevemente. Ahora medite. Con respecto a lo aprendido en estos versículos, ¿cuáles son los resultados de tener el corazón endurecido? Medite
brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos para dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá en Jeremías, capítulo 24, el versículo 7, donde se menciona: Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Ahora leeremos en Alma, capítulo 16, el versículo 16, donde se menciona: Y no había desigualdad entre ellos, y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra, a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida. Ahora leeremos en el Amán, capítulo 3, el versículo 35, donde se menciona: No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus corazones de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Concerniente a lo aprendido en estos versículos, medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted para volver el corazón a Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para asegurarse de que la palabra de Dios se halle en usted? Medite brevemente. Ahora medite. Cuando la palabra de Dios se halla en usted, ¿qué efecto tiene en sus palabras, obras y pensamientos? Medite nuevamente. A continuación se leerá en Alma, capítulo 10, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente: Estas son las palabras que Amulec predicó al pueblo que se hallaba en la tierra de Amonía, diciendo: Soy Amulec, soy hijo de Gidona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadí, y fue aquel mismo Aminadí que interpretó la escritura que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo de Dios. Y Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Lei, que vino de la tierra de Jerusalén, y el cual era descendiente de Manasés, que era hijo de José, el que fue vendido para Egipto por sus hermanos. Y he aquí, soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes y amigos, y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. No obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí, me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Sin embargo, endurecí mi corazón porque fui llamado muchas veces, y no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios en la iniquidad de mi corazón, hasta el 4º día de este 7º mes, en el 10º año del gobierno de los jueces. Mientras me dirigía a ver a un pariente muy cercano, he aquí, se me apareció un ángel del Señor y me dijo: Amulec, vuélvete a tu propia casa porque darás de comer a un profeta del Señor. Sí,
un hombre santo que es un varón escogido de Dios, porque ha ayunado muchos días a causa de los pecados de este pueblo, y tiene hambre. Y lo recibirás en tu casa y lo alimentarás. Y él te bendecirá a ti y a tu casa, y la bendición del Señor reposará sobre ti y tu casa. Y sucedió que obedecí la voz del ángel, y me volví rumbo a mi casa. Y mientras allí me dirigía, encontré al hombre del cual me dijo el ángel: lo recibirás en tu casa. Y he aquí, era este mismo hombre que os ha estado hablando concerniente a las cosas de Dios. Y me dijo el ángel que es un hombre santo. Por tanto, yo sé que es un hombre santo, porque lo declaró un ángel de Dios. Y además, sé que las cosas de que ha testificado son verdaderas, porque he aquí, os digo, así como vive el Señor, ha enviado a su ángel para manifestarme estas cosas. Y ha hecho esto mientras este alma ha morado en mi casa. Pues he aquí, ha bendecido mi casa, me ha bendecido a mí, y a las mujeres de mi casa, y a mis hijos, y a mi padre, y a mis parientes. Sí, ha bendecido a todos los de mi parentela, y la bendición del Señor ha descendido sobre nosotros, de acuerdo con las palabras que habló. Ahora medite. ¿Qué le enseña a usted la experiencia de Amulek en estos versículos en cuanto a las bendiciones de tener un corazón blando? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Alma advierte a Sesrom, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 25. Alma. Capítulos del 8 al 12. Lección asignada del 17 al 23 de junio de 2024, titulado Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo.